Cordial saludo, mi nombre es Daniel Estín España Muñoz, soy del programa de Agronomía. A través de este video vamos a explicar la tarea 1 de microbiología de suelos, reconocer la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. El grupo está conformado por la compañera Nidia Yanira Urbano Bando, Edwin Osorio, Edison Fabián Cerón y mi persona Daniel Estín España Muñoz. Esta tarea consiste en responder una serie de preguntas en las cuales las distribuimos entre todos los compañeros. La pregunta 1. ¿Qué estudia la microbiología y por qué es tan importante? Bueno, en sí la microbiología estudia el comportamiento, la clasificación, la función la función y la composición de los hongos, las bacterias, los virus, los parásitos y todos los seres microscópicos. Bueno, la microbiología juega un papel importante tanto en la salud como en la agricultura. En la salud, pues para determinar los agentes patógenos que afectan la salud de los seres humanos y por ende buscar un medicamento o cura para dicha infección o enfermedad. En cuanto a la agricultura, esta se encarga de estudiar tanto la interacción como el comportamiento que hay entre hongos y las bacterias y el cultivo, es decir, hongos y bacterias del cultivo, y determinar si es beneficiosa o negativa esa integración. Eso con el fin de controlar o mejorar el agente que está presente en el cultivo. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y los eucariotas? Bueno, la principal diferencia entre procariotas y eucariotas, entre las células eucariotas, es que estas sí cuentan con un núcleo definido, mientras tanto las procariotas no cuentan con un núcleo definido. La tercera pregunta dice, ¿cuáles microorganismos comprenden las eucariotas y cuáles los procariotas? Bueno, las procariotas, como son las bacterias o las archeas. En caso de las bacterias, tenemos las bacterias verdes de no del azufre, tenemos las mitocondrias, las bacterias gram positivas, las proteobacterias, los cloroplastos, cianobacterias. Bueno, en caso de las archeas tenemos las euriarcheotas, la metanosarcina, el Peridictium pyrolubus. Y en las eucariotas tenemos la entamoeba, tenemos los hongos mucosos, los animales, las plantas, los sillados, los flagelados. Bueno, compañeros, gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Edison Fabián Cerón Caratal, identificado con número de documento 1088-737-218. Pertenezco al programa de agronomía y a continuación voy a presentar el numeral 4, 5 y 6 de la tarea de microbiología de suelos. Numeral 4. Explique las 7 propiedades de las células microbianas. Bueno, iniciando por el proceso donde las células adquieren sus nutrientes, donde realiza un metabolismo para el crecimiento de nuevas células. Por lo tanto, al momento de la síntesis de proteínas, se va a generar un crecimiento. Al momento de la división celular, por lo tanto, se va a generar una multiplicación de células. Motilidad. Actúa esto en microorganismos que tienen la capacidad de moverse en el entorno para alejarse o acercarse a ambientes que sean favorables para su desarrollo. Diferenciación. Eso actúa en las células especializadas o células madre. Comunicación. Las células es fundamental la comunicación para que haya una sincronía entre ellas para su funcionamiento. Intercambio genético. Actúa cuando la célula dadora genera o le transmite su gen a otra célula, por lo tanto va a haber una modificación en la estructura genética. Evolución. Esto sucede cuando hay una mutación genética que le permite adaptarse a nuevos entornos. Bueno, numeral 5.
¿Qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? Bueno, tenemos unos factores que en sí se sincronizan entre ellos, son muy importantes como el pH del medio, donde dependiendo el pH sea ácido, neutro o alcalino, van a hacer la interacción de ciertos microorganismos, van a actuar de mejor manera. Por lo tanto, pasando a la disponibilidad de alimentos, es necesario que los microorganismos tengan una fuente, una materia orgánica que les permita adquirir como fuente de energía. La humedad es muy necesaria para que todo tipo de microorganismo se desarrolle y adquiera sus nutrientes. La temperatura. Dependiendo de la temperatura van a actuar tipos de microorganismos, ¿no? Como en temperaturas altas, que ya tenemos los termófilos, en temperaturas medias, los mesófilos y bajas, que son los psicrófilos. Dependiendo el oxígeno, van a actuar ciertos microorganismos donde van a necesitar oxígeno o que carezcan o no lo necesiten para su desarrollo, como los aeróbicos y los anaeróbicos. La luz también es otro factor importante, ya que por medio de la luz hay microorganismos que actúan, como son los fototróficos. Numeral 6. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo con las condiciones de su hábitat y ambiente en que viven? Tenemos los ambientes extremos, que son extremófilos, que actúan en temperaturas superiores a los termófilos o inferiores a los scrófilos. O ambientes muy ácidos. Dependiendo de la temperatura, tenemos los termófilos, que actúan entre los 45 y 65 grados centígrados, los mesófilos entre los 30 a 40 grados centígrados y los sacrófilos a temperaturas menores de 5 grados centígrados. Dependiendo del oxígeno, como ya lo habíamos mencionado, tenemos a los aeróbicos, anaeróbicos y facultativos. Los facultativos son los que actúan en ambientes entre los aeróbicos y anaeróbicos. Hidrobios. Tenemos estos microorganismos que se desarrollan en ambientes de fuentes hídricas y los atmobios, que son microorganismos que actúan bajo el subsuelo. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Yanira Burbano Bando, estudiante de Agronomía de la zona Centro-Sur, SECAP Pasto. Me correspondió dar solución a las preguntas 7, 8 y 9. 7. ¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo con su forma y agrupación? Entonces, de acuerdo a su forma y agrupación, estas se clasifican en cocos, en bacilos y en espirilos. Dentro de cocos tenemos diplococos, que es la imagen que tenemos aquí. Donde mostramos pues que dice diplococos aquí, pero es sin esta cubierta, sin esta cápsula. Cuando está de esta forma encapsulada se llaman gonococos. Streptococos es esta forma de fila y tetradas es cuando hay 4 cocos. Las arcinas, estas forman 8 cocos en forma de cubo y los estafilococos que sería cuando encontramos un cúmulo de cocos. Los bacilos, decimos que si tenemos, estos tienen una forma bastonada. Si encontramos dos, son diplobacilos. Si encontramos una fila, streptobacilos, y estos cocobacilos, pues que son unos cocos como más bastonados. En espirilos tenemos espiroqueta y vibriones. En la espiroqueta, estas tienen una forma ondeada y los vibriones unas formas de comas. Pero pues vale destacar que aquí también encontramos la borrelia, que son unas ondas como más distanciadas, como pues parecidas a la espiroqueta, eh, treponema, que son un poquito más ondas más continuas, y el leptospiro, que son unas ondas pero más curvas. Pregunta 8. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra o cómo se encuentran distribuidos en los diferentes hábitats? Según la lectura de Madigan 2015, podemos comprender que los microorganismos en la Tierra los encontramos en el ambiente, en cualquier lugar donde haya vida, y que su hábitat difiere de un entorno a otro. Podemos decir también que encontramos estos hábitats en la parte acuática, en la parte terrestre y en los organismos superiores.
Pues ejemplo de ellos en la parte acuática sería en el mar, en lagos, y en la parte terrestre pues sería el suelo mismo, ¿no? Pues que puede ser la parte superficial y si excavamos un poquito más a fondo, también vamos a encontrar microorganismos. Y en los organismos superiores pues tenemos las plantas y los animales. 9. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Como bien sabemos, los microorganismos están compuestos por infinidad de nutrientes que son aprovechables en la agricultura. Las plantas utilizan una fijación de nitrógeno para crecer y esta se da pues gracias a algunos microorganismos asociados a la estructura de las raíces de las plantas. Estos son los que le permiten a la planta un crecimiento más rápido y más fuerte. Entonces esto beneficia pues al agricultor ya que no gasta en productos nitrogenados porque la misma planta la está produciendo. Y pues también sería como el uso de abonos orgánicos que son ricos en microorganismos. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Edwin Osorio, pertenezco al grupo 65. A continuación daré respuesta a las preguntas 10, 11 y 12. La 10 nos dice, ¿por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? Bueno, esta es importante porque nos sirve para recuperar los recursos perdidos en el suelo mediante procesos que utilizan seres vivos como microorganismos, plantas u hongos para regresar un medio alterado a su estado normal o previo a la contaminación. Entonces, con dicho contexto, tenemos que la bioremediación microbiana es considerada el principal agente responsable de la mitigación de los residuos tóxicos del suelo y encargada principalmente de residuos de productos agrícolas. La 11 dice, ¿qué estrategia de bioremediación le llama la atención y por qué? La estrategia de bioremediación por compost, bueno, esta se desarrolla con residuos orgánicas y es muy factible para los derrames de petróleo que son muy constantes en nuestro país. También es muy factible y me llamó la atención porque sus costos son mínimos y también estamos contribuyendo con esta estrategia al manejo de residuos orgánicos. Seleccione un microorganismo de la tabla número 2 que podría solucionar un problema asociado al suelo en su región y mencione brevemente cómo sería la acción microbiana de este microorganismo. Bueno, para los suelos desgastados que posee el departamento, una de las alternativas es aplicar el Bacillus. ¿Qué es lo que hace este agente? Este agente hace una recuperación foliar como radicular. Entonces va regenerando todas las áreas en su totalidad. Eso es todo, muchas gracias.